nada más que a Job, que sabemos que fue un hombre fiel a Dios, que no tenía maldad, ¿verdad? Porque incluso si los que han tenido la dicha, ¿verdad? De escudriñar la palabra y ver quién era Job, era un hombre fiel, un hombre justo, temeroso de Dios, temía a Dios, e incluso todavía dice que él daba ofrendas, ¿verdad? A Dios por los pecados que se hubiesen cometido de sus hijos, ¿verdad? O sea que él temía demasiado a Dios, era fiel a Dios, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué a las personas, ¿verdad?, que son fieles a Dios les pasan ciertas cosas? Como a él, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero nosotros, si lo seguimos, lo vemos a nosotros, muchas veces nosotros dicen, ¿por qué Dios se lleva a las personas que no hacen maldad, que no hacen daño, que están bien, que son personas buenas, vamos a decir, hacia la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué se mueren primero y se quedan los malos? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, yo me la he hecho, ¿verdad? Pero ahorita en todo esto nos lo va a responder con el estudio que traemos hoy, ¿verdad? ¿Por qué nosotros sufrimos? Les voy a leer la aplicación de la vida y empezamos, ¿verdad? Les pido que abran su Biblia en el Job 30, pero lo vamos a leer desde el 1, de Job 31, hasta que lleguemos al 26 y 27, que parece que del 24 para que es donde empieza nuestra lección, pero lo vamos a leer hacia atrás para que veamos quién era Job, ¿verdad? Vamos a empezarlo desde el 1. Mientras lo buscan, yo les leo la aplicación para la vida, ¿verdad? Dice así, dice, Jesús no nos dejó ninguna fórmula en cuanto al origen del sufrimiento. La realidad es que todos sufrimos y debemos hacerle frente a esa realidad. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Dios sabe y tiene conocimiento del sufrimiento y viene a nuestro encuentro cuando sufrimos. Lo cierto es que alguna vez sufriremos por dolor físico o emocional, o tendremos que enfrentar la pérdida de un ser querido o una enfermedad mortal. Esas y muchas otras formas de sufrimiento solo son unas pocas experiencias de la vida. Lo maravilloso es que en medio del dolor y del sufrimiento, Dios está con nosotros. amén. Él viene para darnos paz, tranquilidad de espíritu en medio del dolor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Podemos confiar en el poder de Dios para Él, para Dios, nada es imposible. Amén. Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en el dolor y en el sufrimiento. Su espíritu mora en nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahora vayamos a nuestra Biblia, ¿verdad? Para empezar como les decía, vamos a Job 31. Lo voy a ir leyendo y le voy a dar una pequeña media explicación para que veamos quién era Job, ¿verdad? Dice así, Job 1, dice, pero ahora se ríen, ¿verdad? En este momento Job ya está en la enfermedad y todo lo que le pasó, ¿verdad? Él ya pasó por esa etapa, pero ahora está en la etapa donde se está lleno de sufrimiento, ¿verdad? Preguntándose por qué Dios lo castigó. Veámoslo así, ¿verdad? Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fortaleza de sus manos? ¿Verdad? Dice, no tiene fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, a lugares tenebrosos, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados
de entre las gentes y todos les daban, eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita, como tras el ladrón. Habitaban en las barracas de los arroyos, en las cavernas de la tierra, en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿Verdad? Dice, ¿por qué Dios desató su cerda y me afligió? Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto tribulaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mí, me ciñe el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo, a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me entiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando él los quebrante. No llore yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido, y no por el sol. Me ha levantado a la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentos. Todo eso es lo que le estaba sucediendo a Job. Job en el versículo 1 nos deja saber, ¿verdad?, de que él ayudaba a todas esas personas que ahora se burlaban de él. Personas que no tenían hogar, que no tenían comida, que no tenían nada. Él las ayudaba. Ese es el versículo 1. En el versículo 2 ya dice, en el versículo 1 dice, las personas se burlaban de él cuando él les había ayudado, y no miraba él la diferencia. Porque si ustedes ven, él nunca los quiso poner como perros, junto con sus perros de su ganado. Él los atendía como si fueran personas. En el 2, ¿verdad?, dice, eran pobres. Las personas que él ayudaba eran pobres, personas despreciadas por la sociedad. Porque vivían en cuevas, dormían debajo de los espinos, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y andaban, es donde dice que habitaban en cuevas, ¿verdad? Dice, sintió decepción de las personas. Es como cuando nosotros, aquí es lo que él sintió, cuando nosotros a veces ayudamos a un hermano o a alguien que no sea de la iglesia, y a veces necesitamos
ayuda de alguien, y eso es lo que él sintió en este momento, ¿verdad? Dice, sintió decepción, ¿verdad? De las personas que él ayudó y no lo ayudaban. Solo se burlaban, no tan solamente no le ayudaban, sino también se burlaban de él. Y eso le trajo, él se sentía desagradecido. Muchos de nosotros entramos en esa parte. Somos desagradecidos con las personas que nos ayudan y muchas veces somos muy desagradecidos con Dios. Dios nos ha dado y nos sigue dando muchas y muchas bendiciones que nosotros no miramos, porque nosotros lo que queremos ver, bendiciones materiales, pero las bendiciones que Dios da, el simple hecho, como hace ratito en la oración del hermano, el simple hecho de que hoy estamos vivos y respirando, eso debe ser un signo de agradecimiento de nosotros hacia Dios. Y no tan solo eso, nos ha puesto en un trabajo, nos da la salud que muchos no tienen, nos cuida de cualquier infecciones y enfermedades que andan en el aire. Hay muchas cosas por las que nosotros deberemos de ser agradecidos y somos muy desagradecidos, y especialmente con Él. Y si nos vamos más a fondo, nosotros somos desagradecidos a aquel que nos dio, a aquel que pagó la deuda que nosotros teníamos que haber pagado, a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 dice, y nadie los detuvo de burlarse o defender. Nadie los detuvo de burlarse de Job o de defenderlo, ¿verdad? Dice, Job no le faltaba motivo, ¿verdad?, para expresarse de esa manera. Estamos viendo todo lo que expresó él. En cuanto a todos los que él ayudó, ahora lo despreciaban, ¿verdad? En cuanto nos quejamos, ¿cuánto nos quejamos nosotros en medio de las dificultades, aún viendo que no son tan grandes como las de otros? Muchas veces nosotros pasamos por ciertas, vamos a decir, problemas, situaciones que no nos agradan, situaciones que nos sacan de nuestro asiento cómodo, pero eso muchas veces es Dios sacándonos de la comodidad que tenemos para que nosotros veamos y seamos mejores en otras partes. Hay áreas de nuestra vida que nosotros las dejamos tan calmadas y no pasa nada, y no pasa nada, y todo está bien, y nos hacemos muy conformistas. En el aspecto espiritual muchas veces la conformidad se va en solamente asistir los domingos, solamente asistir a la escuela dominical cuando me levante temprano, solamente asistir los jueves que hay enseñanza, si es que me da tiempo. Pero las cosas no son así. Las cosas es cuando de verdad usted ama a Dios, va a buscar a Dios, así sea que usted llegue 5 minutos tarde, usted va a buscar, porque David dijo que vale más un día en los atrios de Dios que 1000 días fuera de. Lo que les quiero decir con eso es que muchas veces nosotros no buscamos a Dios, pero queremos que nos vaya bien. A veces queremos hacer cosas en la iglesia, queremos hacer muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Tanto exponer la palabra, a limpiar los baños, cantar, barrer, no sé, hay muchas cosas que la iglesia tiene necesidad. Y nosotros mismos tenemos que cubrir esas necesidades. Pero vemos personas que queremos cubrir ciertas necesidades, pero no estamos cubriendo la necesidad que de verdad debemos de cubrir, que es la necesidad que es en nuestra alma. Porque la alma es la que se va a llevar Dios, no el cuerpo. Descuidamos nuestra vida espiritual por cuidar una vida carnal. La vida espiritual es mucho más valiosa. Y teniendo una vida espiritual recta con Dios y una vida espiritual no recta y en comunión con Dios, es mucho mejor que una vida de riqueza aquí en la tierra.
Muchas veces no lo entendemos porque no leemos. Muchas veces no lo entendemos porque no oramos. No buscamos de Él. Buscamos más el trabajo, buscamos más agradar al amigo, buscamos más el fútbol. Pudiésemos mencionar muchas cosas que como hombres buscamos. Pero lo que de verdad importa es el alma de nosotros. Acordémonos que este cascarón se queda. Este se queda, acuérdense que Dios en el paraíso no entra pecado y está lleno de, ¿verdad? Tengamos en mente, cambiemos nuestra mente de no buscar solamente agradar a Dios o ser útiles en la iglesia, sino serle útiles a aquel que pagó por nosotros y buscar más de Él, aprender más de Él, ¿verdad? Eso es lo único que a nosotros nos debería de importar mucho más que las cosas materiales, porque Dios dijo que busquemos primero a su reino y su justicia y lo demás será añadido, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso, hermanos. Dice, somos muy malagradecidos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Pero ¿por qué? Dice, somos muy malagradecidos con tantas bendiciones que Dios nos da. Como ya mencionamos, solamente unas, porque hay muchísimas que Él nos da. Y no las vemos. No vemos esas bendiciones. Porque nos enfocamos más en lo material, nos enfocamos más en otras cosas que la verdad se quedan aquí en la tierra. Y nosotros somos unas personas insatisfechas. No nos agrada nada. Siempre queremos más. Tenemos un carro, queremos dos, queremos tres. Queremos una casa bonita, queremos dos. Y así estamos. El hombre es muy insatisfecho en sí mismo. Pero no es el hombre, es la carne que nosotros tenemos. Y como les vuelvo a repetir lo que le dije hace rato, cuando nosotros cambiemos nuestra prioridad, que viene siendo buscar a Dios primero y lo demás será añadido, es mucho mejor. Pero no, nosotros ¿qué hacemos? Buscamos las añadiduras antes de buscar a Dios. Y cuando nosotros cambiamos las posiciones, no esperemos bendiciones, ¿verdad? Es Dios primero. Y ya casi llegando a lo que viene en la lección, en el versículo del 20 al 23 nos dice así, dice así, ¿verdad? Dice, la oración de Dios, un clamor desesperado, ¿verdad? Sincero de Job hacia Dios, por lo que está pasando, la situación que está pasando Job en ese momento. Si comparamos la vida de Job y lo que pasó Job a la vida que nosotros tenemos ahora y todo lo que estamos pasando, absolutamente no estamos pasando nada. Nada. Veámoslo así. En el 24, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? Se compadecía de los demás. Muchas veces nosotros somos un poquito altivos, un poquito orgullosos. Y a veces, aunque vemos a alguien caído, decimos, se lo merece. Se lo advertimos. Y eso no debería de estar en nosotros, porque entonces imagínense si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho en la cruz, ¿para qué yo muero por ellos? Ellos se lo merecen, yo no. Y Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. Porque lo que Él hizo dio un pago, murió en el lugar mío, en el lugar de todos y cada uno de nosotros. Porque Él no tenía por qué haber pagado lo que pagó, ni sufrido lo que sufrió. Pero nosotros a veces nos sentimos y nos creemos dioses y queremos juzgar al hermano, decir, oh, es que lo que le está pasando se lo merece, lo que le está pasando se lo advirtieron, le dijeron que no hiciera esto y él lo hizo. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros también cometemos errores. Nosotros también hablamos mal a veces de una persona de otra. Nosotros también cometemos las mismas cosas que a veces que juzgamos. Hay un dicho que dice así, dice, ¿te espantas del muerto?
y le estás agarrando el pie. Es un dicho mexicano. Bueno, entonces, eso es a lo que vamos. De que nos espantamos del pecado del hermano, pero nosotros estamos agarrando otro pecado que nosotros decimos, es que ese hermano es bien pecador de esto y del otro. Pero, ¿y el pecado que tú tienes? Amén. Ese es a lo que se refiere ese dicho, ¿verdad? Si te espantas del muerto y él te agarras. Yo quería comentar nada más ahí, varón, los mismos discípulos de Jesús cuando anduvieron con él, hay una parábola, no recuerdo dónde está, donde Jesús sana a un ciego. Y Bartimeo, no, otro ciego. Y los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué hizo ese hombre? O le preguntaron a ellos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él esté en esa condición? Pero sí leyó la respuesta. O sea que la gente de ese tiempo, por decirlo así, aún ellos conociendo las palabras, pensaban que si alguien estaba pasando por alguna tribulación, enfermedad o algo así, pensaban que era porque alguien estaba en pecado. En nuestros tiempos, la gente que está allá afuera que no conoce al Señor, piensan también a veces lo mismo. Nosotros ya no deberíamos de pensar así porque nosotros ya hemos conocido al Señor y ahora sí aplica ese refrán que dices, que yo no puedo señalar el pecado de alguien cuando yo estoy agarrándome de otro. Hay un versículo en la Biblia que dice, Mateo. No, que dice, por falta de conocimiento padece mi pueblo. Muchas veces es la ignorancia que tenemos, ignorancia en el aspecto de no conocer qué es, si lo que le está pasando a esta persona es porque ella pecó o si le está pasando porque hizo algo mal y son las consecuencias de. Le voy a explicar por qué, le voy a dar un ejemplo. Mucha gente, cuando nació nuestro niño, Eduardo, mucha gente, incluso ahora, de mis familiares, de los familiares de parte mía y de mi esposa, cuando él nació con el síndrome de Down, nosotros lo hemos tratado como un niño normal. Ahora ya es un adulto, ya tiene 27 años, ¿verdad? Pero su coeficiente pues es de 7 años y medio, algo así. La gente decía que nosotros habíamos hecho algo malo, que por eso Dios nos había castigado con este niño. Unos jóvenes, cuando tuvieron su primer hijo, o sea, hablando de cuando estaba más joven, que tuvimos al lado, fue el primer hijo, el unigénito, el primogénito, y Dios lo quiso mandar así, porque Dios tiene un propósito con él. Y todos los que están alrededor de él. Ahora, yo no lo entendía, yo no iba a la iglesia, ni siquiera, yo me consideraba católico, pero no iba a la iglesia tampoco. Y eso es lo que le digo, es la ignorancia de no saber que estos niños no vienen así porque Dios los manda. Muchas veces, ya ve que las mujeres son Y y los hombres son X, o los X y Y y esas cosas. Son problemas de las células. Entonces cuando él tiene el cromosoma 23, no sé qué, y por eso él salió. El síndrome de él es parte del síndrome de Down, pero es el síndrome de mosaico. Lo que él tiene, si usted no ha visto un niño de síndrome de Down, ellos se encorvan, y sale como un tipo de joroba, la lengua la tienen más larga, y ese es el síndrome de Down. Lo que él tiene le llaman síndrome de mosaico. Él no le pasó todo eso. Incluso él todavía se puede comunicar un poco. Y eso lo pongo de ejemplo para que veamos la ignorancia de nosotros mismos a veces de no conocer a niños, vamos a decir, porque ellos les llaman niños especiales. A estas personas especiales que Dios manda, y muchas veces los rechazamos por el desconocimiento que nosotros tenemos de qué tan amorosos son ellos. No son rencorosos. Tú le puedes hacer algo y le puedes decir lo que tú quieras y él te va a seguir hablando y te va a seguir abrazando.
pero hazle algo al pastor así. Golpéalo, dile de groserías. ¿Y tú crees que el pastor te va a abrazar hoy en la tarde? No, ya está enojado. Y él no. Y esas cosas son las que desconocemos. Por eso mucha gente nos apunta y decimos, sabes que estás pecando. Es lo mismo que Job le pasó con sus amigos. Si ustedes lo leyeron más atrás, la historia de Job, que vinieron todos sus amigos de lejos a decirle que estaba pecando. Es la falta del conocimiento. La falta de conocimiento que nosotros muchas veces tenemos, ¿verdad? Eso es lo que nos hace pensar de diferente manera y ser, muchas veces, por falta de nuestro conocimiento, marginamos a las personas y las apartamos de la sociedad, porque decimos, oh, esto no sirve, esto es esto, esto es el otro. Hay muchos que vienen con la cara deforme y esas cosas. Uno no tiene por qué rechazar ese tipo de personas. Porque otra vez, no sé si fue aquí con el pastor o con alguien, estábamos hablando de que muchas veces hospedamos a ángeles y no nos damos cuenta. Y es lo que le pasó no recuerdo ahorita dónde, pero lo que le pasó cuando hospedó a las 3 personas que venían, que les dio Sara y Abraham, que hospedaron estos 2 ángeles, o 3 ángeles, y los hospedaron, le lavaron los pies, y Sara hizo comida y todo. Entonces ellos hospedaron ángeles, y no sabían que eran ángeles. Y es lo mismo que nosotros hacemos ahorita, y eso sigue pasando. Muchas veces hospedas a alguien y no sabes quién es. Claro, no vas a agarrar y vas a meter a todos los que encuentres en la calle y te lo vas a meter a tu casa ahorita, en este tiempo ya no se conoce, no tienen que tener esa confianza, ¿verdad? El grave problema de nosotros, hermano, es que juzgamos por juzgar y sentimos como somos los jueces en la vida de los demás. Más con esta historia tan radical, y damos cuenta que la crítica viene desde antiguo, entonces, porque es del hombre caído. El hombre caído siempre así pensamos de que aún dentro de las iglesias, cuando vemos a alguien que está pasando difícilmente, como dijo usted, lo dijimos, lo advertimos, y mira, en vez de ayudarla, mira, aquí está mi hombro y te ayudo en lo que puedo, ¿verdad? Y el mismo Jesús confrontó eso cuando él llegó, cuando dice de que cárgalo 2 millas, no dice mejor cárgalo 3 millas. Entonces ahí donde entramos, claro que eso no quiere decir que lo decimos que todo va bien, porque ese es uno de los problemas también que a veces cometemos, de que pensamos, no, todo te va bien, ¿no? Y pues reflexiona con Dios, es que esa es tu intimidad, tú te debes de conocer quién eres y cómo tú lo has puesto a Dios, entonces reconócelo en esa forma. Y yo siempre digo, cuando vienen las tribulaciones, Dios no nos quita, Dios nos ayuda en medio de nuestras tribulaciones, es el Dios que creemos. Sí, así como ayudó a Job en todo, imagínese, la enfermedad que él tuvo no es poca cosa, pero él lo ayudó en el proceso, y ya cuando pasó, entonces todo eso. Pero también podemos verlo de 2 formas a la vida de nosotros hoy en día. Acuérdese que la palabra de Dios habla de que nosotros seremos pulidos como el oro. ¿Sí? Hay cosas que Dios permite para nuestra madurez espiritual. ¿Sí? No es que es un castigo, no es porque pecamos, simplemente Dios lo permite para que tú te madures espiritualmente. Porque si no pasamos, hermano, por tribulaciones, no vamos a madurarnos. Entonces todos pensamos nosotros que tenemos un Dios de que todo me va bien, y no es cierto, ¿no? Cuando hay cosas difíciles que suceden en la vida, Dios lo permite para que nosotros nos acercamos más y más y más a Él. Eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Él no es que nos castigue, Él lo permite. Y el hermano dice, y a veces yo me pongo a pensar, hermano, si nosotros tuviéramos la capacidad, ¿cuántas enfermedades está volando en el aire?
Miles, hermano. Sí. De verdad, miles. Miles de microbios están en el aire, hermano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el humo que tiran los carros y todo eso, y las fábricas, muchas cosas. ¿Cuántas no está contaminado el ambiente? Pero Dios tiene cuidado de nosotros, de que como Dios nos hizo a nosotros, que genera defensa para todas esas cosas. Entonces damos cuenta el gran poder de Dios que tenemos, pero hay cosas que el mismo humano, por decirlo así, ¿quién lo inventó que el tabaco lo hiciera en cigarro y lo fumaran? El hombre. El hombre. El tabaco no es malo. No es malo, es una medicina, pero ¿quién lo transformó en maldad? Es el hombre, para intoxicarse. Por dinero, por ambición. Claro que por dinero. Entonces, todo eso viene. Y ahora, ¿qué ha causado ahorita? Mucho cáncer del fumar. ¿Qué es lo que hace? Es la garganta, el cáncer de la garganta. ¿Ven de dónde viene? Son la maldad de nosotros. Y eso no vamos a acusarlo a Dios de que por qué Dios lo permitió. No, el hombre malo lo hizo. Entonces, y todo eso damos cuenta de que es causa de nuestro pecado. Hay cosas que nos suceden por causa de nuestro pecado, pero hay cosas que nos suceden para madurarnos y entendernos. Necesitamos más de Dios. Así es. Bueno, continuemos. Nos quedamos en la oración, ¿verdad? Del 20 al 23 que Job está. Esta que está en Job del 26 al 31, es la oración que hace hacia Dios, ¿verdad? Es una oración de clamor desesperado, de sinceridad por lo que está pasando, ¿verdad? Y si comparamos la vida de Job en aquel tiempo, lo que él estaba sufriendo, ahorita lo que nosotros le llamamos problemas que tenemos, no es la comparación que si ustedes la hacen a lo que él le pasó y lo que nos está pasando a todos y cada uno de nosotros, no se compara, ¿verdad? No se compara, ¿verdad? Cuando él mismo se compadecía de todos los demás. Del 26 al 31, que se vienen haciendo los versículos de la lección, ¿verdad? Esa es la oración que él hace. Dice, él clamó a Dios, buscó a Dios. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Haces lo que Job hizo? Vamos a ver lo que Job hizo. Dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Han ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Se me ha cambiado el arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Imaginemos lo que él está sintiendo en ese momento. Ahora la pregunta para nosotros, veamos lo que él está haciendo, pero ¿qué hacemos nosotros si tuviéramos una situación? Como les he dicho, muchas veces corremos a fuentes vacías. Muchas veces corremos al vecino, corremos a otras personas cuando la respuesta y la respuesta de nuestros problemas o la calma, el que nos puede calmar y ayudarnos a salir de ese problema es Dios. Muchas veces buscamos personas cuando Dios es el que está ahí. Dice que en la tribulación está con nosotros, ¿verdad? Dios muchas veces nos dice lo necesario para el problema. Pero muchas veces nosotros no queremos escuchar eso. Nosotros queremos que Dios nos diga, ¿verdad?, lo que nosotros queremos hacer. ¿Verdad? En esto entra el engaño, dice, ¿verdad? Dice, todos sufrimos aún quienes hacen el bien. Aceptar la realidad de que en esta vida todos sufrimos, aun quienes hacen el bien, es el primer paso para hacerle frente al sufrimiento. Adán y Eva experimentaron dolor
con la pérdida de su hijo Abel. Desde entonces el dolor y el sufrimiento puede surgirle en un instante a cualquier persona, incluyendo cristianos. Esa religión o esa cosa que salió que del engaño, porque para mí es un engaño, dice pare de sufrir, no existe. No existe, es un engaño. Si estamos viendo, no tan solo en este pasado nos tocó estudiar a Job, el problema que está pasando Job, pero estas personas del engaño, de pare de sufrir, quieren hacer sentir a uno que nunca va a pasar ninguna tribulación, ningún problema, no le va a hacer falta nada, pero todo eso es material, ¿verdad? Como les dije al principio, Dios no está interesado en lo material. Dios no puede prosperar en lo material, claro que sí. Porque Dios tiene pensamientos de bien para todos y cada uno de nosotros, no de mal. Pero dice que nos va a prosperar como prospere nuestra alma, ¿verdad? Ahora, eso de pare de sufrir, ellos se han puesto ese nombre y se han hecho esto, ¿para qué? Porque todos buscamos parar de sufrir. Ya no queremos estar sufriendo de una cosa, de otra, de enfermedades, de todas esas cosas. Y ellos lo que dicen es pura mentira. Toda esa gente que les está haciendo caso a estas personas van directito al infierno junto con ellos, porque no están leyendo y creyendo la verdad. Están creyendo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dios sí quiere el bien para nosotros, pero también nos va a hacer pasar por el fuego, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:21 dice así. Yo también perdí. Bueno, está. Dice, en 1 de Pedro 2:21 dice, para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Si mismo Cristo, que no pecó, que vino a la tierra, vivió en la tierra sin pecado, sufrió, ¿quién nos hace pensar a nosotros que nosotros no vamos a sufrir? En Salmo 34:19 dice así, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Entonces, con estos dos versículos es suficiente para desmentir toda esa de pare de sufrir. Con esos dos. ¿Por qué? Ese pare de sufrir todo es benigno, todo es bueno, todo nunca te va a pasar nada malo, nunca te vas a enfermar, todo está bien, ¿verdad? Dice, todos tenemos que prepararnos para el sufrimiento. Hay un refrán que dice, guerra avisada no mata soldado. Si sabes que el dolor y el sufrimiento pueden tocar tu puerta, la puerta de nuestras vidas, tenemos que prepararnos. Nuestra actitud ante la posibilidad del dolor es un ingrediente para la preparación. Esta puede ser positiva o negativa, buena o mala. El sufrimiento de Jesús nos fortalece en medio del dolor. Dios nos mostró Dios nos mostró su amor enviado a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Él sufrió físicamente, fue golpeado, traicionado, perseguido, humillado. Jesús es nuestro modelo. Amén. Conoce nuestro sufrimiento y nos sostiene en medio del dolor. Ahora, con esto que nos dejan aquí en el libro de la guía, ese pare de sufrir vuelve a caer. Porque si nuestro Señor Jesucristo vino, fue traicionado, golpeado, perseguido, humillado, escupido, imagínense nosotros. Nosotros no somos Jesucristo, no tenemos el poder que Dios tiene y vamos a sufrir. Tenemos que prepararnos, como nos dice aquí. En Romanos 8:35 nos dice así, dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Nada nos puede apartar. Nada. Entonces estemos en Él. Estemos listos para cuando nos venga la tribulación, nos venga el problema, tomarla con una actitud buena y pensemos. Porque muchas veces, como decía más atrás, buscamos que Dios nos dé la respuesta, pero la respuesta que Dios nos da no es la que nosotros queremos.
Queremos que Dios nos dé la respuesta que nosotros queremos. Muchas veces le pedimos paz. Pedimos estar en paz entre nuestros familiares. Tenemos ciertos roces entre los familiares, ¿verdad? Y le pedimos paz. ¿Pero qué pasa? Se agravan más los problemas. ¿Por qué? Porque la respuesta que Dios te está dando es diciéndote, mira, te voy a dar paz siempre y cuando estos problemas que están pasando, tú tengas paz ante estos problemas. La paz es tenerla siempre para poder solucionar los problemas. No buscar la paz y ya quiero estar en paz con el hermano, quiero estar en paz. No, la paz las traes dentro y cuando el hermano se viene en contra tuya, lo tomas con calma. Entonces, ¿qué dice? Que dice que todos nos tenemos que preparar. Esto que estamos haciendo aquí ahorita es prepararse. Porque probablemente en el trabajo, en algún lugar les van a decir, oye, pero ¿por qué Dios deja que pase tanto sufrimiento en la tierra? Es que no es Dios el que hace el sufrimiento en la tierra. Es el mismo ser humano que hace el sufrimiento, como lo que hablábamos hace rato del tabaco. El mismo ser humano. Dios no les dice que hicieran bombas atómicas, pero ya las hicieron. ¿Le pidieron permiso a Dios? No. El mismo hombre va a destruir al mismo hombre. ¿Por qué? No es Dios destruyendo al hombre. Es el mismo hombre buscando su propia aniquilarse a sí mismo. Mucha gente de nosotros, con los que vivíamos, los que hemos pasado antes de llegar a Cristo, teníamos algún vicio. Ibas, trabajabas y con el mismo dinero que Dios te daba de tu trabajo, ibas y comprabas el vicio y te lo tomabas, sabiendo que ese vicio te daña la salud. Es el mismo hombre trabajando como esclavo, agarrando el dinero, vas, compras tu vicio, te lo tomas y te está dañando a ti mismo. Es el mismo hombre, se autodestruye, es él mismo se quiere destruir. No es Dios el que quiere destruir, no es Dios el que quiere la maldad. Es el mismo hombre que siempre se destruye a sí mismo. En 2 de Corintios 1:15 dice así, dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tendremos abundante consuelo. ¿Sí? Y ahí lo que comentábamos hace rato, aquí, debemos saber cuándo son consecuencias de nuestros actos y debemos de saber diferenciar cuándo es la corrección de Dios. Porque muchas veces viene un cáncer provocado por toda la comida y todas las drogas, alcohol y todo lo que este hombre se metió en el cuerpo, y decimos, es que Dios lo castigó, por eso tiene esa enfermedad o ese cáncer, esto o lo otro. No lo castigó Dios, es que simplemente desde joven nunca se cuidó su alimentación, se metió a los vicios, a las drogas, a esto o lo otro, y ahora está enfermo. Es la consecuencia de todo lo que vino año con año, y ahora está enfermo. No es Dios enfermándolo. Amén. Esa es la diferencia, que son las consecuencias de lo que hacemos. ¿Verdad? Yo eso se lo decía mucho a mis hijos, digo, si haces cosas buenas, consecuencias buenas, bien. Si haces cosas malas, las consecuencias de eso, qué malo que haces, son malas. Sencillo. No nos compliquemos la vida. La Biblia es bien sencilla. Si le ponemos atención y oramos a Dios, Él nos va a dar el entendimiento, ¿verdad? Y la otra parte, ¿verdad? Donde cuando Dios de verdad manda o te está tribulando, que es Dios no lo hace para dañarte. Dios no lo hace para quitarte la vida. O Dios no lo hace para hacerte sufrir. Dios lo hace para corregirte. Muchas veces hay áreas de nuestra vida que están yéndose por el mal camino y Dios tiene que cortar esa parte. Y duele. Muchas veces Dios tiene que cortar amistades. Muchas veces Dios te tiene que cambiar de iglesia. Muchas veces Dios te tiene que cambiar de casa. Es así. Porque Él quiere lo mejor para ti. Es como los padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos.
¿verdad? El ejemplo está, hay un ejemplo, yo pienso que el bonsai, que es japonés o chino, sí saben que es un bonsai. Es un árbol chiquito. Y cada cierto tiempo le cortan y le cortan y le cortan. Y nunca crece. Nunca crece. Pero si no le cortan, él crece. Ramas feas, feo. Pero si lo están cortando, podando cada cierto tiempo, están bien bonitos. ¿Poco no? Y son caros. Son caros. Es un arbolito japonés chiquitos así. Hay más chiquitos y hay unos grandes. Hay unos grandotes. Y esos cada cierto tiempo les cortan las ramas y les dan forma. Así es Dios. En cada rama que nosotros nos crece, Él nos tiene que podar. ¿Y ustedes creen que a ese arbolito no le duele cada vez que él avienta una rama y se la corta? Es a nosotros es igual. Dios nos tiene que cortar amistades, nos tiene que cortar a veces trabajo, nos tiene que cortar a veces familiares, y duele. Pero vean qué belleza de árbol es. Así es. No estoy diciendo que se tienen que morir ciertos familiares, eso no. A lo que me refiero con el ejemplo del bonsai, de cortar cosas, es que nosotros a veces tenemos que cortar las cosas que están a nuestro alrededor para ser mejor para Dios, y ser ese árbol bonito, ese árbol que le sirva a Dios. Dice que la corrección que Dios nos da es para cumplir su propósito de Dios en nosotros, para quitar lo que no funciona y reforzarnos en las cosas espirituales que nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Adorar a Dios cuando todo va bien se llama gratitud. Adorar a Dios cuando todo va mal se llama fe. Y pasamos a la segunda parte de la lección. Déjenme, les voy a leer esto rapidito. Dice, Job, en esta parte dice, aquí Job expresó su tristeza por las cosas malas que le sucedieron. A pesar de todas las cosas buenas que él había hecho en el pasado, él ayudaba a los pobres y menesterosos, expresaba su compasión a los que sufrían y padecían. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió para él. Creyó que haciendo el bien estaría protegido y que nada malo le sucedería. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Esto fue una gran sorpresa en la Biblia. Nada garantiza que no vamos a sufrir. La oscuridad simboliza la muerte y la tumba. Así que Job pensó que este era su fin. Veamos que Job hizo todo lo bueno y él creía, como nosotros muchas veces creemos, que haciendo todo lo bien, todo lo bueno, no nos va a pasar nada mal. Pero veámosla a él, siendo la persona que era, lo que le pasó, ¿verdad? Dice, los hábitos, entre los hábitos de soledad de estos animales y el abandono que él estaba sufriendo, sus amigos y familiares lo abandonaron y él se identificó con la soledad de estos animales. Aceptar la realidad del sufrimiento nos prepara para enfrentarlo. Estos versículos incluyen su agonía física, su intenso dolor, también incluye su dolor emocional, abandono, soledad, crítica y rechazo. Este era un cuadro patético del dolor y sufrimiento. Su apariencia era repulsiva. Dice, mi piel se me ha ennegrecido y se me cae. Tenía la fiebre muy alta, ¿ya? Que le llegaba hasta los tuétanos, y sus huesos arden de calor. Su condición llegó al máximo del sufrimiento. Jesús entiende nuestros dolores y sufrimientos porque Él fue burlado y azotado, llevó una corona de espinas y cargó su cruz. Finalmente murió crucificado, sufriendo la peor clase del dolor físico. Jesús conoce lo que es el dolor y nos fortalece
cuando estamos en medio de Él. Amén. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, acordémonos que Dios nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de esta tierra. No nos olvidemos de eso, aunque suframos, aunque tengamos tribulaciones y todas esas cosas que vienen, ¿verdad? Acordémonos que tenemos ese Salvador, que es único para nosotros. Sí, dígame, hermano. Aquí Job él no sabe que Satanás es que lo puso en ese problema, pero Dios le permitió. Porque Job, quiero decir, Satanás contendía con Dios de que, bueno, Dios sabe que Job era temeroso de Dios, bueno, pero Satanás quería poner duda a Dios. Entonces allí fue que él no sabía, pero aquí dice que él hablaba lo que no sabía. ¿Sí? Pero el final de Job es muy bonito. Le dio la misma, le dio doble riqueza. Doble de y todo. otra esposa, porque la esposa le dijo, muérate, quédate ahí. Yo he leído todo el libro, está bonito, muy interesante. Sí. Y a eso vamos ahorita, hermano. Sí. ¿Verdad? Dice, y así como Job hubo otros personajes de la Biblia que también, como les voy a leer, dice, Elías dijo, quítame la vida, cuando estaba tribulado y esto y lo otro, ¿verdad? Moisés dijo, si me vas a tratar, si así me vas a tratar, mátame ahora mismo. Job dijo, maldito sea el día de mi nacimiento. Jeremías lamentó y dijo, maldito el día en que nací. Todos ellos, por diferentes motivos y circunstancias, querían morir. Sin embargo, a pesar de esto, obtuvieron grandes victorias. Porque el propósito nosotros no lo conocemos. El final de nuestro sufrimiento no lo conocemos. Y como lo dice aquí, ¿verdad? Al final de esto, ¿verdad? Ellos obtuvieron grandes victorias. El desánimo profundo, el dolor, la desesperanza, las tormentas y las tormentas no los destruyeron, estoy hablando de ellos, ¿verdad? No los destruyeron y tampoco nos destruirán a nosotros. Tu nacimiento no fue casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida y Él lo cumplirá. Sé fuerte y confía en Él. Recuerda lo que dice en Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes ciertamente caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Nosotros tenemos un Dios que está mirando por nosotros y nos está cuidando todo el tiempo, aunque estemos entribulados, aunque tengamos problemas en el trabajo, en la casa, en donde sea. Él está con nosotros. No nos despeguemos de Él, Kira, porque este es donde vamos a conocer a esa persona. No hay otra fuente. Esta es la única fuente que hay para poder conocer a este Dios. Amén. ¿No? Y ahora vamos a cambiar, nos vamos a Job 42, del 1 al 3. De la humillación que estamos viendo que sufrió Job, de la humillación pasó a la sabiduría, que viene siendo el versículo 42 del 1 al 3, ¿verdad? Y dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Verdad? Dice, de la humillación a la sabiduría. En estos versículos, en este capítulo 42, Job
cambia su modo de pensar, cambia la perspectiva que él tiene de Dios. Ya cambia el que él pensaba que haciendo el bien todo el tiempo no le iba a pasar nada. Cambia todo eso y ahora responde de esta manera, ¿verdad? Dice, Job reconoció que Dios lo puede todo, que Dios es soberano y que Dios es omnisciente. Dios es Dios es omnisciente y es único, que la soberanía y la omnisciencia es única de Dios. ¿Verdad? Job reconoció a Dios como soberano. Esta es una declaración de Job que se aplica a todos los seres humanos. Reconocer es establecer la identidad de alguien. Él reconoció la identidad de Dios, que es soberano sobre toda su creación. Dios posee y ejerce su autoridad suprema sobre toda su creación. Amén. Acordémonos que si el aire se mueve y si nosotros estamos despiertos y estamos aquí sentados ahorita es porque Dios quiere. Amén. Dios quiere. Él, y lo vuelvo a repetir, Él posee y ejerce su autoridad suprema sobre toda su creación. Él permite que pase lo bueno y lo malo. Porque en un versículo dice que tanto lo bueno y lo malo nos va a ayudar a crecer. Lo bueno y lo malo todo sirve para bien. Parafraseado, no lo dice así exactamente. Pero Dios nos deja dicho que lo bueno y lo malo nos va a ayudar. ¿Verdad? Dice en el versículo 3, ¿verdad? El hombre en su pensamiento cree que puede comprender a Dios y entenderlo, pero si no lo conocemos, no podemos entenderlo. Para poder entender a Dios tenemos que conocerlo, y si no lo conocemos, ¿cómo vamos a entender lo que Él nos está diciendo? ¿Cómo vamos a entender las situaciones que estamos pasando? La pregunta aquí, ¿qué relación tienes con Él? ¿Qué relación tenemos todos nosotros con Dios? Eso es personal. Porque podemos venir aquí y escuchar la prédica, escuchar la lección. Pero la pregunta es, ¿qué relación tienes tú con Él? Diré, ustedes dos, Dios y ustedes, cada uno. La otra es, en la relación que tengamos con Dios, podemos entender y comprender quién es y cómo actúa, y entenderemos, y entonces obedeceremos a Dios. Mientras no lo conozcamos, no lo vamos a entender y no vamos a actuar como Él quiere, y no vamos a tener esa obediencia que Él pide de nosotros, ¿verdad? Que de hecho es el tema, la obediencia a Dios es el tema que están tratando los jueves, y que muchos de nosotros pobremente venimos. Deberemos de cuestionarnos qué tanto amor tenemos hacia Dios, y deberíamos de cuestionar qué tanto tiempo queremos estar con Dios. Porque si queremos estar con Dios una eternidad, ¿por qué no podemos venir y escuchar de Él una hora? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Si de verdad amas a Dios, ¿por qué no buscas de Él? Porque si yo amo a una muchacha, yo la voy a ir a buscar, le voy a hablar, le voy a textear. Voy a estar al pendiente si necesita algo, si quiere esto, si quiere el otro, si quiere un ice cream, si quiere ir a comprar un café. Ese es el amor que yo le tendría a una muchacha si yo fuera joven ahora. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanta es tu relación con Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde estamos? Porque queremos todas las bendiciones de Dios dar, pero no queremos queremos la bendición, pero no queremos actuar ni hacer nada. Él ya nos dio todo. Todos los días nos da la vida. Nos dejó una guía, cómo conocer a Él, de Él y para Él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos cristianos de domingo? ¿O de verdad somos cristianos?
somos discípulos o nada más somos oyentes. Preguntémonos, cada uno en su corazón, cada uno, ¿verdad? Dice, enfatizando el cuidado del Padre, dice que nosotros, para entender a Dios y comprender a Dios, ¿verdad? ¿Qué es y cómo actúa? Tendríamos esto y también tendríamos la obediencia, ¿verdad? En Juan 15:5 nos dice así, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿verdad? En este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Verdad? Y nos deja bien claro. Yo se los iba a leer, pero ya son las 12:05. Yo se los iba a leer todo el Juan 15, del 1 al 17. Si lo quieren apuntar, léanlo despacio, compréndanlo y van a conocer un poco más, ¿verdad? Sí. Este de Juan 15:5, donde nos habla de que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, nos enfatiza en el cuidado del Padre hacia el Hijo y hacia aquellos que son del Hijo que venimos siendo nosotros, ¿verdad? Dice, entonces Él ve al Hijo como la viña y al Padre como el que cuida la vid y a los pámpanos, que cuida la vid y los pámpanos. Dios cuida al Hijo y a nosotros, ¿verdad? Dice, es una relación hermosa. Dice, es el cuidado del Padre a su propio Hijo y a aquellos que son de su Hijo por fe. Somos nosotros. Amén. Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos a Dios por segunda mano. Eso quiere decir por las prédicas del pastor, por la escuela dominical y otras fuentes. Pero no sabemos quién es Dios. Solo hay una fuente verdadera y al alcance de todos nosotros, la Biblia. Amén. Y la relación que tengamos con Dios en oración es personal, ¿verdad? Nos va a llevar a la obediencia en cumplir todo lo que Dios nos ha dado a conocer a través de la Biblia. Hacerlo, y para hacerlo, tiene que hacerlo lo mejor posible. Vamos a parar, ya son las 12:10, no terminamos la última, pero en sí, pensemos qué tanta relación tenemos con Dios si conocemos a Dios. Y pensemos que las cosas que le pasan buenas o malas, no todo lo bueno viene de Dios, pero tampoco todo lo malo viene de Dios, ¿verdad?